de los extraterrestres Blue Avians hemos conocido recientemente gracias a las declaraciones de Corey Goode, quien manifiesta ser el vocero en la Tierra de esta raza extraterrestre. Aún así, si realizamos una revisión un poco más exhaustiva, conoceremos los relatos de otros seres humanos contactados por esta raza, y asimismo, conseguiremos grandes coincidencias con lo relatado por nuestros antepasados y sus dioses aviares. Extraterrestres Blue Avians. Los seres extraterrestres Blue Avians pertenecen a la sexta dimensión, y una de las características más llamativas de estos seres, es que cuando los mismos se materializan en nuestra dimensión, lucen como hermosos seres humanoides con cabeza de ave y llamativo plumaje de color azul, de allí que sean conocidos como los aviares azules. Uno de sus más representativos contactados es Corey Goode, quien afirma que los extraterrestres Blue Avians no vienen a la Tierra en grandes naves, sino en esferas de tipo interdimensional. La comunicación que establecen los Blue Avians es muy parecida a la utilizada por gran cantidad de razas extraterrestres, quienes se comunican con sus contactados de forma telepática. Contacto con los extraterrestres Blue Avians. Los extraterrestres Blue Avians no se ven involucrados en ningún caso de abducción. De hecho, los contactos que establecen con los seres humanos son siempre bajo la autorización de la persona contactada. Tal como otras razas benévolas con los humanos, los extraterrestres Blue Avians respetan el libre albedrío y solo contactan a aquellos dispuestos a establecer contacto. Apenas recientemente es cuando los extraterrestres Blue Avians han retomado el contacto con los seres humanos. Esto se debe a la necesidad de transmitir un mensaje de esperanza y amor, que permita a la humanidad elevar su frecuencia vibratoria, todo de cara a un inminente proceso de trascendencia planetaria. El mensaje de estos seres es claro: solo sirviendo y ayudando a los demás, los seres humanos lograrán elevar su vibración. Para esta raza extraterrestre, los seres humanos serán capaces de alcanzar la trascendencia, en la misma medida que sean capaces de amar y perdonar. Extraterrestres Blue Avians. Los dioses de antiguas civilizaciones, como la egipcia y la hindú, relatan en sus historias la existencia de dioses y semidioses con características humanas y aviares. Los dioses más representativos de la civilización egipcia, son retratados con cuerpo humano y cabeza de ave. Tal como son descritos los extraterrestres Blue Avians. Civilización egipcia y sus dioses aviares, conocida por ser una de las civilizaciones más antiguas, de mayor misticismo y una de las cuales se han obtenido más evidencias arqueológicas. Sin duda la civilización egipcia destaca entre tantas otras. Diversas son las esculturas y literatura en las que los dioses aves se encuentran presentes. Horus. Horus es el dios que unifica para los egipcios los conceptos de cielo, monarquía y nacimiento. Se han encontrado esculturas de este dios, que datan de hace más de 5000 años de antigüedad. Su iconografía lo representa como un ser con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Para los egipcios Horus es el dios del cielo. Su ojo derecho representa al sol y su ojo izquierdo a la luna. Como hijo de Isis y Osiris, Horus actuó para recuperar el trono una vez que el dios Set asesinó a su padre Osiris. Horus tenía gran valor para la monarquía egipcia y de hecho el faraón era visto como la encarnación de este dios en la tierra. Este dios era representado como encarnación de la monarquía portando la corona del Alto y Bajo Egipto, mientras que, su representación celestial lo mostraba con un disco solar sobre su cabeza, en lugar de las coronas que le otorgaban un simbolismo más terrenal. Para los egipcios, Horus representaba a su principal deidad, dios del cielo, la luna, el sol, la guerra y la caza. Tot, como dios creador del universo, Tot a su vez transmitió a los egipcios los conocimientos sobre la escritura, la ciencia y la filosofía. El dios Tot poseía cualidades mágicas y era también un gran sanador. En la mitología egipcia se narra cómo Tot sanó el ojo de Horus cuando éste resultó herido en un enfrentamiento con su tío, el dios Set. El dios Tot fue representado por los egipcios como un ser con cuerpo de humano y cabeza de ibis. Según la literatura egipcia, Tot podía transformarse completamente en un ave según su deseo. Nekhbet, la diosa protectora en las guerras y en los nacimientos, era representada como una mujer con un tocado sobre su cabeza en forma de buitre. Asimismo,
Nekhbet, al igual que Tot, tenía la capacidad de tomar por completo la forma de un ave. En el caso de la diosa, esta se transformaba en buitre, y los egipcios la inmortalizaron como un buitre que portaba en una garra el anillo Sen y en la otra una pluma. Nekhbet, hija del dios Ra, fue considerada como la principal protectora de la realeza en el Alto Egipto. Los Semsuor, ayudantes de Horus y constructores de las pirámides. El arqueólogo y egiptólogo francés Gaston Maspero, 1846-1916, descubrió la existencia de los Semsuor en 1880, y aun cuando fue contra las opiniones de otros arqueólogos de su época, afirmó fehacientemente que la historia narrada sobre los Semsuor en el papiro real de Turín es la versión real de los orígenes de Egipto y sus dinastías. El papiro de Turín ubica a los Semsuor mucho antes de la existencia de la primera dinastía y establece que estos seres con características híbridas gobernaron Egipto por más de 6000 años. Estos seres de igual forma colaboraron con Horus en las batallas contra Set y fueron los artífices de las grandes pirámides. Heródoto, considerado el padre de la historia occidental, recogía una historia de Egipto muy diferente a la que conocemos hoy. El historiador y geógrafo griego afirmaba haber recibido por parte de los sacerdotes de Tebas, información que señalaba que durante 11.340 años Egipto fue dirigida por los hombres, pero que en un periodo anterior, los dioses eran quienes gobernaban directamente esta tierra, morando entre los seres humanos e interactuando con ellos con normalidad. Se sostiene, así, que Egipto fue gobernado en primera instancia por los dioses, luego por semidioses híbridos y finalmente por los faraones y familias reales. Dioses aviares más allá de la civilización egipcia. No solo en la civilización egipcia conseguimos evidencias de la existencia de dioses aviares. A lo largo de la historia, diversas culturas han plasmado las características físicas de seres divinos que para ellos representaron conocimiento y elevación. Es posible que estos seres sean extraterrestres Blue Avians que en los inicios de la humanidad interactuaron para proveer a las primeras civilizaciones todo el conocimiento que permitieron su evolución. Garuda, dios ave inmortal hindú y budista. Garuda es representado como un dios inmortal que protege a los seres humanos. Según los hindúes, este dios representa la virtud y el poder celestial. Aún así, se le describe como un excelente guerrero que enfrenta con ferocidad a sus enemigos, las serpientes nagas, seres reptilianos del inframundo. Los hindúes mencionan a Garuda por primera vez en sus Vedas escritas entre el 1500 y el 400 a.C. Este dios fue venerado por distintas culturas, de hecho pueden encontrarse sus representaciones en países como India, Indonesia, Mongolia, Japón, Nepal, Filipinas, Surinam y Tailandia. Asimismo los budistas lo incluyen en sus oraciones rituales. La representación física de Garuda es generalmente plasmada como un ser con torso humano de color dorado, piernas con escamas doradas, pies en forma de garras y cabeza de halcón. Es posible conseguir representaciones de este dios como un ser humano con rostro muy blanco, que en lugar de labios posee un pico de halcón. Con frecuencia los hindúes representan a Garuda sobrevolando los cielos con Vishnu sobre él. En los textos se afirma que cuando este dios vuela cerca del sol, el astro rey luce de tamaño muy pequeño en comparación del brillante y hermoso Garuda. Thunderbird, pájaro del trueno para las tribus nativas americanas. El Thunderbird es representado frecuentemente en los tótems de los nativos americanos de Canadá y Estados Unidos. Para los Lakota se trata de un ave majestuosa que encarna al ser supremo creador de toda forma de vida en la Tierra. Los nativos americanos sostienen que el Thunderbird sobrevuela los cielos, y que al aletear suenan los grandes truenos durante las tormentas. Asimismo los relámpagos son los destellos de sus ojos y de su pico. Siendo el protector de los cielos y como dios del trueno, el Thunderbird tiene la capacidad de tomar la forma humana cuando lo desea. Según las creencias de los nativos americanos, hay 4 Thunderbird de forma permanente protegiendo a la tierra de los seres malignos, cada uno de ellos se encuentra apostado en una esquina del mundo.
La mitología algonchina de los indios de las montañas rocosas, sostiene que el Thunderbird controla el mundo en su parte superior, mientras que una gran serpiente controla el infierno. Esta mitología también establece que estas grandes aves que se transforman en humanos, son los creadores del universo. Por su parte, para los Sioux, el Thunderbird es una criatura piadosa que protege a los seres humanos de los amenazantes reptiles Unketila que buscan dominar al hombre. La presencia de deidades con forma de ave o híbridos de aves con seres humanos es una constante a lo largo de diferentes épocas. Asimismo podemos observar cómo en cada una de estas representaciones o en la mayor parte de ellas, nuestros ancestros mencionan cómo estos seres aviares protegen a la humanidad de seres reptiles que desean el mal para el hombre. No es casual que en civilizaciones o culturas de diferentes épocas estén presentes estas grandiosas criaturas, y que en la totalidad de ellas sean plasmadas como seres de elevada bondad y espiritualidad. La raza extraterrestre Blue Avians, al igual que otras razas, fue representada por nuestros ancestros como seres que interactuaron con ellos, y aunque la arqueología insista en desaparecer las evidencias de su existencia o tacharlas como simples mitos de nuestros antepasados, no pueden, ni ocultar la realidad, ni obligar a quienes sabemos que son reales a dejar de creer y confiar en ellos.